Ahí está. Ahora vamos a hacer su fondo en el polo inferior. Si no han visto, me están viendo. Ahora en el riñón derecho. En este caso, como son órganos patroperitoneales, se utilizó el vector 2, que es posterior. Ya está. Muy bien. Ahora en el polo inferior. Ya se efectos especiales. Y atrás casi no se ve. Están durmiendo. Ya está. Damos clic en OK. Ahora nos queda ubicar la arteria aorta, ¿no? Vamos a ubicar la arteria aorta, que está dibujado muy bonito. Por eso siempre cuando vean bases de pulmón, ustedes lanzan la adquisición. Vamos a ver el resultado, ya que tenemos el rol del riñón derecho, el nefrótico del riñón izquierdo, la arteria aorta. Y aquí nuestra otra cosita, este coñón concentrado y excretado mucho mejor, ¿no? Que el anterior. Miren su perfusión, está que perfume muy bien, ¿no? Bajo riñones. Esta es la arteria aorta, este es el riñón izquierdo, este es el riñón derecho. Ambos están perfumiendo muy bien. Y al parecer, tanto el riñón derecho, claro, concentra un poquito menos. Y excreta. El de mamá está izquierdo, secretan un poquito más que el anterior. Pero sorpresa, a veces el ojo engaña, el riñón izquierdo, que es el que está hidronefrótico, no miento, sé que no es hidronefrótico, está sanito, lo tapé porque si no otra vez no veo. trabajando el 60.1%, o sea, 60% prácticamente, y el riñón derecho, vale 40%. Soy el nombre de paciente, por eso puse eso. O sea, el que está haciendo una sobrecarga de trabajo es el riñón izquierdo, ¿no? Si restamos, saldría prácticamente 20%. ¿Eso es normal o es patológico? Ajá. Solita me emoción. Ok, ahora vamos a la izquierda. No, es rápido, lo voy a pasar rápido. Un poco más rápido. Ya, entonces el radiorenograma, ¿en qué casos está indicado? Ahí está. Vamos a ir hasta la tangente. La despierte. El radiorenograma, ¿en qué casos está indicado? ¿Insuficiencia renal? Ya, en pacientes que tienen insuficiencia renal crónica o aguda. Muy bien. Ajá, ¿en qué casos más? Cuando... ¿Te despierto? No. En pacientes, ¿cómo? Muy bien, por ahí dijeron. Muy bien. En pacientes que tienen uropatías obstructivas, obstrucción renal, que puede ser uropatías obstructivas ocasionadas por qué? Por un cálculo renal. ¿Colariforme? Ajá, bien, por hidronefrosis, ¿no? Por cálculos renales. Bien, muy bien, chicos. Entonces, cuando vienen por uropatía obstructiva, sea por hidronefrosis o por un cálculo renal despierte, ya acabó el modo cine. Ahí es donde se tiene que utilizar el test de furosemida, o sea, radiorenograma más test de furosemida. Y hay diferentes protocolos de furosemida. Deben haber escuchado, ¿no? F0, F más 10, F más 15, F más 20, incluso hay el F menos 15. Pero el más común es el F15, ¿no? Ustedes están adquiriendo, ven que no cae la curva, no tienen necesidad de decir al médico nuclear, oye, ¿cómo no? Pues porque ustedes están interpretando la imagen, dicen, ok, no cae la curva, la tengo que ir a inyectar, ¿no? Ok, una ampolla de furosemida para niños, 2 ampollas para adultos. Algo muy importante, previo, pues, antes que se me escape, de iniciar todo radiorenograma, el paciente tiene que estar bien hidratado. Sobre todo si van a hacer un test de furosemida. Porque si ustedes le administran la furosemida y el paciente no está hidratado, se va a desmayar. Ya me pasó una vez. ¿Ese señor está bien? Una vez me pasó y de ahí ya ni más. ¿Ya? Y dice, si he tomado, ¿cuánto he tomado? No, que tomen por lo menos 15 minutos antes agua. Y que obviamente vayan a miccionar antes de subir al equipo porque va a estar 30 minutos ahí echado. Entonces, indicaciones, insuficiencia renal crónica o aguda, pacientes trasplantados renales para evaluar pues, si el riñón está perfundido adecuadamente, antes y después, muy bien. Igual la persona que va a donar, hay personas que van, ya yo quiero donar, tenemos que ver cómo está su función renal, pero para evaluar su función renal sin diuréticos, sin la ayuda de diuréticos, porque necesitamos un basal. ¿Ok?
¿qué más? Uropatías obstructivas, ¿no? Sean causadas por hidronefrosis, por Cálculos renales. por cálculos renales. ¿Qué más? Estenosis podría ser, muy bien. ¿Por qué más piden radiogramas? A veces porque sospechan también el reflujo vesicoureteral. Y ahí ampliamos el estudio. Entonces hacemos el radiograma y luego hacemos una ampliación del radiograma con una fase dinámica para ver si el reflujo vesicoureteral, porque eso también ocasiona infecciones intraurinarias. ¿Qué más? Los pacientes que tienen hipertensión portal también tienen alteración de su función renal. En ellos también, pero en ellos no se hace un test de furosemida, sino se hace un test de capto. Pues imagínense todo lo que tienen que leer en toda una clase de enseñanza. Espero haber insertado su curiosidad para que sean bien. Ok. Bueno, pero leen en sus casas. Contraindicaciones. ¿En qué casos no le debo realizar el embarazo? Lactancia. No es contraindicación relativa, pues, porque dice, ¿sabes que no le dé después en 24 horas, ¿no? La cosa por leche, pues. Otra contraindicación. Vejiga compulsiva, no sé. ¿La diálisis? Muy bien, claro, si su paciente, claro, si no se va a hacer diálisis el mismo día o el día siguiente, dice, no me hago mi diálisis de cada 2 días, no, pues no le hagas. Bien. No le hagas. ¿Qué más? ¿Qué pasó? Si no se, No, eso. si no se ha hidratado previo al examen, si no se hidrató, no le hagan el estudio. A mí ya me pasó una vez, me asusté. ¿Ya? Entonces siempre tiene que hidratarse el paciente antes. Y si supongamos que se le va a hacer un test de cartopría y el paciente tomó su cartopría en el estudio, ¿le harían el estudio? No. Ok, ya. Muy bien, buen dato, me estaba olvidando. Si el paciente se ha hecho un estudio contrastado, no necesariamente una geografía, un estudio contrastado el día anterior o el mismo día, ¿le harían? No. Incluso 3 días antes, ¿se le harían? No, porque el medio de contraste, el hidrosoluble, el no iónico, es nephrotóxico, ¿no? Entonces va a alterar la función renal. ¿Y aquí qué queremos evaluar? La función renal. Entonces, pregunta, gracias por pregunta, ¿cuánto tiempo debo de esperar después de un estudio contrastado para poder realizar un radiogenograma? Ahí dice. Ok, ya fue ya. Para que vean que no leo de diapositiva. Para que vean que no leo de diapositiva. Ya. Y miren, esto es un poco contradictorio, eso de biopsia renal, porque sí me han tocado pacientes que los médicos que han hecho una biopsia renal y querían que la hagan el mismo día. ¿Y ustedes creen que el paciente ha tolerado estar 30 minutos echado? No, entonces no, por eso ahí dice también esperar 48 horas. No pasa cuando no hay claridad. Ok, el DTPA. Virtualito, ¿no? Pero mañana digo, igual no voy a ir. Ya me sentaré en el camino. Sí, en el camino. Van invitados. Ok, ya bueno. Entonces ya, el DTPA también viene en forma de polvo utilizado, tiene que ser almacenado en su pipier de 2 a 8 grados centígrados. En esta marca que es Techi está máximo 5 mililitros, máximo 200 mililitros, puedes poner menos, y también una estabilidad de un año, ¿no? Si lo almacenas en condiciones adecuadas. Ese es el pentactato cálcico trisódico, si no se quieren complicar la vida del DTPA. Y siempre el excipiente se han dado cuenta que es el cloruro de estañoso en todo. No es correcto decir cloruro de estaño. Okay. Antes de la marcación no hay ninguna acción. Después de la marcación esto se va a localizar mediante filtración. Glomerular. Porque el MAC3 era tubular. Por eso es que, como en los pacientes inmunosuprimidos está comprometida la parte vascular, no voy a utilizar el DTPA. Misión dudar. ¿Cómo era el colegio? ¿Cómo era el rector? Ok. Igual la marcación es en frío. Ok. Marcación de presión ya sabemos que es filtración glomerular.
El pH, si lo hiciéramos después de la marcación y mediríamos, debería ser entre 3.8 y 7.5, y evidentemente la principal vía de eliminación es la renal, ¿no? La estabilidad supuestamente del DTPA marcado con condición 99 es de 4 horas, según la consulta, pero mentira, ¿ya? Sí me están grabando, ya aquí no van a subir a YouTube eso. Ok, pero porque eso no lo cuento en mi video de Facebook será, pues. realmente el DTPA es el fármaco más que muchas veces en la mañana marcamos el DTPA con una mayor actividad, hacemos los radiocronogramas y lo que nos ha sobrado lo empleamos en la tarde para las mamografías digestivas. Porque se necesita poca actividad y no se desliga. El DTPA y el MDP son los radiofármacos más guerreros de todos. Así que si bien eso te dice 4 horas, mentira, aguanta mucho. Es el guerrero del DTPA. Bueno, entre 3.8 y 7.5, o sea, igual es ácido. Ajá. Interacción con otros medicamentos, sí. Por eso es que se está aprovechando que interaccione con otros medicamentos. ¿Con quién? Con captopril y con furosemida. Por eso el radiorenograma más test de furosemida y el radiorenograma más test de captopril, ¿verdad? El captopril es un vaso, dilata, y obviamente que tienen hipertensión renal, no probablemente tengan estenosis, no lo sabemos. ¿Ok? El de furosemida, que es un diurético, ¿no? Que eso va a servir para poder descartar si realmente es una neuropatía obstructiva morfológica. Si es morfológica, no por mal, o sea, va a haber una respuesta negativa al test de furosemida. Va a ser la curva, le va a ser porque va a seguir así blanco, como me sé. Pero si es fisiológica, es positiva, va a empezar a caer. Gracias por mencionar eso, porque si no, igual digo. Ya sabemos las contraindicaciones absolutas y relativas, y una absoluta que creo que le puse en la otra diapo es la hidratación. Sí o sí. Sí o sí tiene que estar hidratado. Y obviamente la relativa se reemplaza por leche fórmula, ¿no? En caso de emergencia. Mira, una de cada 10.000 casos. Usted me va a decir, señor, una de cada 10.000 casos, por si acaso, no te dice, no por si acaso. Puede tener disnea, hipotensión, enrojecimiento político, ¿no? No sé, bueno. Ok, son estudios para evaluar la función renal, en fin, eso en su caso, pero acá están las 3 fases de la parte vascular, que miren, dicen que es lo de 50 a 60 segundos, la fase funcional de 1 a 5 minutos, y el escritorio. La funcional también es conocida como nefrográfica, yo me acuerdo en la bibliografía de escritorio, ¿no? La nefrográfica. Vascular. Ok, entonces aquí tenemos la fase de perfusión, la meseta que es la necrográfica, que normalmente es los 5 minutos, y ya luego la escritora o urográfica. Entonces la parte vascular es prácticamente la perfusión, la llegada del radiofármaco a los riñoncitos, y recuerden, apenas que pasa del pulmón, lánzale. Felizmente tengo ahí siempre mis estudiantes con no, fue disculpa, yo no, cuando termina toda la vida nos quieren, cierran y ya, la cierran. llave le dan Katy, ¿ah? Ya, Katy, ahora no molesta acá. Katy dice que soy de Chusea. Porque cuando fui posgrado me quedé hasta las 11:30. No voy a hacer. De la mañana. Ok. De la mañana. No, de ya, bueno, la fase de perfusión, la fase de captación o parenquimatosa, que vendría a ser nefrográfica, de 5 minutos, y la escritora o urográfica. Ya, entonces podemos utilizar TTPA o más 3 a un niño. Ahora, el niño, bueno, ya, de los niños supuestamente es de 3 a 5 milicuries y adultos de 5 a 10 milicuries. El día de administración endovenosa dice técnica de vuelo radioactivo. Lo ideal es que a todos los pacientes le coloquen una vía, sean niños o adultos. Porque en la mayoría de los programas todos son con test de furosemida. Se le coloca su llave triple vía, le administras primero el radiofármaco y por el otro lado, en bolo, administras el suero fisio. Pero en la práctica, por la cantidad de pacientes que tienen, yo los adultos les pincho 2 veces. Una en un brazo inyecto el radiofármaco, en el otro brazo después de 15 minutos inyecto la furosemida. En los niños y en los bebitos no, y si me da pena, ahí le pongo un frío. Pero ya es todo. Tiempo de realización prácticamente inmediato, ¿no? Apenas que pase el pulmón. Ok, y duración de la perfusión renal es de 1 minuto. Ahora bien,
hay que tener en cuenta esto. ¿Okay? Aquí miren cómo habrá inyectado. Con miedo, ¿no? Mira un poquito, no, qué miedo. Qué miedo. Mira cómo se forman así los picos. Esta es una mala inyección. La inyección tiene que ser en bol. Y si solamente están empleando directo en la vena, bueno, no va a haber ningún problema. Ya está. Hay que tener en cuenta también por la llave de triple vía que ya ha pasado. O sea, todo te tiene que pasar para que realmente crees conciencia de eso. ¿Qué pasó en un radiograma que hicimos? Porque siempre trabajamos en equipo. Uno está en de farmacia, otro está en adquisición y posicionamiento, y otro está en inyección y procesamiento. Todos un equipo tienen que conversar entre ustedes. Así se cae. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Yo me acuerdo que estaba en adquisición, mi colega estaba en inyección, no voy a decir nombres, y mi colega había inyectado el radiofármaco por aquí. Ya ven en este caso, ¿no? Había entrado el radiofármaco por aquí. Y dijo, te voy al baño, ya está ahí la furosemida, le inyectas. Pues. Yo, ya. Y yo fui a inyectarle, pero no sabía si le inyectó por aquí o por aquí. Él inyectó aquí y parece que no le había pasado mucho suero. Entonces yo inyecté la furosemida por aquí. ¿Qué creen que pasó? Entró más material radioactivo que había quedado aquí y mi histograma, mis curvas de cuentas por segundo por tiempo se vino muy acelerando. Porque normalmente lo que estaba así estaba y entonces empezó a subir. En vez de bajar, que se puede decir en mi zona de furosemida, empezó a subir y ya la entregamos. Pero tuvo que pasar, entonces para la próxima, si quieres largarlo, pon un esparadrapo ahí para saber que no voy a poder estar por ahí o pero bueno, falta de comunicación efectiva. Entonces, independientemente de que le inyecten, ya saben, lanzan de adquisición apenas vean bases de pulmón. Ok, bueno, se adquiere de cúbito dorsal, pero ustedes, yo sé que les encanta ver artículos, y van a leer artículos, incluso dicen que lo ideal es adquirirlos sin sentados, porque ahí también vemos la acción de la gravedad. ¿Okay? Y aquí tenemos, ¿no? La fase de perfusión, la fase nefrográfica y la fase de histograma. Eso se llama histograma, ¿no? Las curvas de cuentas por segundo de actividad versus el tiempo. Que en promedio es 30 minutos, pero lo ideal sería para pacientes con algún problema que implique alteración de su función renal, como pacientes trasplantados o pacientes con insuficiencia renal, 45 minutos mínimo. Igual yo lo hago y me dicen, ¿qué te queda? Okay. Y siempre tenemos que tratar al paciente como si fuéramos nosotros mismos, como si fuera tu familiar, ¿no? Y bueno, aquí han dividido la fase arterial, la han dividido en tres, la primera fase, ¿no? La fase de perfusión, la arterial, la capilar y la venosa. La primera fase que es la arterial. Acá tenemos el radiograma, tenemos aquí la fase de perfusión, y aquí la fase nefrográfica, y aquí ya la discreción, ¿no? Y vemos aquí que evidentemente si es posterior, derecho, izquierdo, el riñón izquierdo no tiene la pelvis renal dilatada y también el uretero dilatado, por eso que se ve. Ok, aquí por ejemplo, ¿qué riñón es el que estaría funcionando? El que estaría funcionando menos es el izquierdo, por eso que el pobrecito del derecho tiene que trabajar más, ¿no? Como cuando hacen Tiene trabajo que grupal. compensar. Ahora hay grupos de 12, 3. Ok. Pero también dense cuenta que el riñón derecho, en relación al riñón izquierdo, es más pequeño, ¿no? Aquí, ¿qué creen? ¿Hubo una respuesta positiva o negativa a lo que es la furosemida? El anterior. ¿Respuesta positiva o negativa? Negativa, porque no, si hubiera positiva, pues hubiera caído, ¿no? Negativa. Hizo cosquillas. Aquí, miren, riñón derecho concentró y excretó un poquito, pero igual se formó meseta. Y el riñón izquierdo del pobre que está trabajando por los dos, se quedó prácticamente en la fase nefrográfica por siempre, ¿no? No se ve la fase urográfica o excretora. Ok. ¿Y aquí qué pasó? Ajá, ¿quién me dice qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Dejó de ser Es frío. una de las indicaciones que me he olvidado. A veces viene así también la solicitud. ¿Donante? No. No. Entonces, Dale, señor, dale. No. Dale. Cierto que es un paciente que ya le han hecho la una retirado lo que es un riñón, solamente tiene un riñón.
Ya, buena observación, no es el caso, pero eso, o sea, que te va a venir así en la solicitud, exclusión renal. Exclusión renal. Ah, Exacto. sí, sí, sí. ¿Sí está bien? Sí, está bien, exclusión renal. O sea, que el riñón está ahí, pero no funciona. Oye, ve súper plano, pues no han hecho el riñón derecho, miren la curva, súper plano. Y el izquierdo es el que está que se come, pues, toda la función. Acá, este ya está más claro, pues, ¿no? El riñón derecho excluido, está allí, tú le haces un DMSA y se va a ver, porque se va a fijar por filtración tubular, de no glomerular. No trabaja, pues. No está dado, literal, está dado. Pero ¿por qué lo señalo? El riñón derecho en este caso está excluido, eso se llama exclusión renal. El riñón está allí, pero no funciona. Y prácticamente el 100% de la otra función. Y miren, ha tenido suerte, ¿ah? Porque el riñón izquierdo, claro, estaba fase de, ¿cómo era? Perfusión, no perfusión. De ahí la fase de nefrográfica. Y no respondía, se estaba quedando, porque supuestamente debe demorar 5 minutos, pero estaba quedando hasta 15. Le administraron la furosemida y excretó. Entonces, ok, ese riñón puede seguir funcionando con su furo. No hay problema, porque va a tener una respuesta positiva. Le pongo atención. Acá tenemos la fase acá de perfusión, la nefrográfica y la de excreción. Y aquí me parece que la inyección, evidentemente, en la fase de perfusión no ha sido más adecuada. Y wow, mira su función diferencial, casi el 50%. Menos 45%. Sí, O sea, lo que el izquierdo es el que está haciendo una mayor cantidad de actividad. Bueno, sí. El derecho casi no se ve, ¿no? Casi no se ve el derecho. Miren. Ok, miren, qué bonito, miren. Acá está la curva, aquí han hecho un ROI de solo el riñón y un ROI de la pelvis. Entonces imagínense por qué ustedes en el próximo tienen que estudiar la pelvis, ¿no? Y acá están las 3 fases que yo puse en el histograma. Y esto es lo ideal, ¿no? La curva de mi mamá ni siquiera era así, era perfecta. O sea, prácticamente estaba así 50-50, ya sabía que la clínica estaba aquí. Ok, eso es lo ideal, ¿no? Aquí función diferencial que dice. ¿Sí? 53.8, 42%, 46.38. Mi mamá era 50-50, así que la lo buscamos, si no queda. Ok, test complementarios, el test de furosemida. Ya sabemos que lo que viene mencionó su compañera para diagnóstico diferencial de una neuropatía obstructiva funcional de una mecánica. ¿Okay? Si es positivo, es funcional. Si es negativo, es mecánico. El test de Cactopik es el diagnóstico de hipertensión renovascular. ¿Ok? El patrón obstructivo, ¿no? ¿Cuál sería el patrón obstructivo? ¿El riñón izquierdo o derecho? Izquierdo, se ha quedado en nefrográfica. Debería durar 5 minutos, se ha quedado ahí en la meseta. No está cayendo. ¿Pero qué? ¿El derecho es otra cosa? El derecho es otra cosita. El derecho es el que está supliendo su función y está funcionando adecuadamente. Miren qué loco como han hecho hoy, ¿no? Vamos a comer cosas ahí. Aquí, este es un patrón de dilatación no obstructiva, o sea, una respuesta positiva a lo que es la furosemida, ¿no? Ambos se refundieron, se quedaron en la fase nefrográfica, a los 15 minutos se administró la furosemida y se hubo una respuesta positiva de ambos niños. Y aquí está la cantidad de furosemida tanto en niños como en adultos, pero ya por motivos prácticos, una furosemida para niños, 2 para adultos. Ahora bien, ya bueno, acá también nos dice, pero esto es también teórico, de 3 a 5 milipris. Va a depender mucho también de, siendo honestos, utilizamos esto. También en el caso del test de Cactoprik. Ojo, aquí voy a aclarar algo. Y ustedes lo van a comparar con la literatura, porque acá hay un error. ¿Cuál de estos dos fármacos? Claro, los que no venían a clase van a marcar. ¿Cuál de los dos tiene una interacción con el Cactoprik?
¿El MAC3 o el DTPA? El DTPA. Entonces, no, para el test de captopril, no se debe utilizar el MAC3. Se utiliza el DTPA. Eso era para generar conflicto cognitivo. No es que me haya olvidado de borrar la diapositiva. ¿Ok? Que dice, se administra el captopril 1 hora antes del estudio. O sea, el paciente tiene que estar allí sin haber tomado su captopril. Se le mide la presión arterial, se registra, se le administra el captopril y después de 1 hora recién se inicia el radiorrenograma habitualmente. Ahora, cuando se hace el test de captopril se hacen realmente 2 radiorrenogramas. Se hacen 2. Un radiorrenograma que se va a llamar basal, en el cual no se le va a administrar, lo único que se le va a administrar es el radiofármaco. Y otro día se le va a hacer el radiorrenograma con test de captopril en las mismas condiciones. ¿Para qué? Para que luego compare, ¿no? De repente en el radiograma basal sin el test de captopril se ve como una neuropatía obstructiva. Y ya con el test de captopril, como se dilata en este caso las arterias, los vasos, ya va a haber una mejor concentración y inspección, de repente. Por eso que es necesario las 2. Y pueden comenzar, si desean, un día comienza por el test de captopril y otro el basal. No, puedes hacer, obviamente, un espacio prudente. ¿Cuántos días? Yo pienso que unos 3-4 días. Listo, y acá están las cantidades por vía oral, lo que se debe dar al paciente de captopril. Es bien raro, ahorita solamente test de captopril, he visto solamente en adultos, en niños, ¿no?